La psicología suele ser consultada buscando alivio rápido, pero el verdadero cambio rara vez nace de escuchar lo que uno quiere oír. La transformación aparece cuando uno se anima a enfrentar lo que evita, cuando deja de pedir soluciones mágicas y decide hacerse cargo de su mundo interno. Hoy voy a proponer un recorrido distinto. 9 principios antiguos que dialogan con lo más moderno del trabajo emocional, no para deslumbrar con teoría, sino para ordenar la experiencia y darle una dirección posible. Con el tiempo entendí que muchas personas no llegan para que alguien les arregle la vida, llegan para averiguar cómo dejar de sabotearse, y ahí hay una frontera que separa la infantilización del crecimiento. La libertad interior no depende de que el entorno obedezca a nuestros deseos. Depende de la relación que establecemos con lo que nos sucede. Esa es la puerta de entrada. Y si uno la cruza, el paisaje cambia. Primer principio. No te lastima el hecho, te lastima el significado que le asignas. El cerebro no procesa sucesos desnudos, procesa interpretaciones. Y esas interpretaciones se sostienen en creencias que casi nunca se han examinado. Alguien no contesta un mensaje y sin evidencia la mente redacta una sentencia. No le importo. Lo que hiere no es el silencio. Lo que hiere es haberlo leído como abandono, desprecio o desvalorización. Cuando ese guión automático se instala, el cuerpo lo confirma con tensión, el ánimo se oscurece y el día queda secuestrado. Para trabajar este punto conviene una pausa honesta. Ante una molestia concreta, conviene preguntarse: ¿qué estoy pensando exactamente sobre esto? ¿Esta idea es completamente cierta? ¿Pensar de este modo me protege o me daña? Estas 3 preguntas funcionan como un pequeño ancla clínica. Detienen la inercia del impulso, abren un espacio entre el estímulo y la respuesta y permiten revisar la narrativa antes de que se vuelva destino. Segundo principio, concentra tu energía en lo que depende de ti y aprende a soltar lo que no depende de ti. Parece obvio, pero en la práctica la mayoría invierte su mejor combustible en controlar lo incontrolable, expectativas ajenas, resultados pasados, reacciones futuras. Mientras tanto descuida lo único verdaderamente disponible: la elección de hoy, el modo de responder, el cuidado del propio límite, la manera de administrar el tiempo y la atención. Cuanto más intentás gobernar lo externo, menos dominio conservas sobre ti mismo. Propongo un ejercicio simple y exigente. Toma una situación que te inquiete y divídela en 2 columnas: depende de mí, no depende de mí. Sé riguroso, sin grises convenientes. En la primera columna irán decisiones, hábitos, conversaciones posibles, pedidos claros, planes realistas. En la segunda quedarán los caprichos del mundo, los cambios de ánimo de otras personas, el pasado ya escrito y el futuro que todavía no llegó. Esa separación trae alivio y al mismo tiempo responsabilidad. No siempre calma, pero sí claridad, que es la forma más honesta de la paz. Tercer principio. La libertad no llega por coleccionar satisfacciones, llega cuando la autoestima deja de depender de ellas. Desear es humano, quedar atado a lo deseado es otra cosa. Hay una diferencia entre disfrutar el reconocimiento y condenarse a la abstinencia afectiva cuando no llega la felicitación de turno. En el primer caso hay madurez. Se agradece lo grato sin hipotecar la identidad. En el segundo hay dependencia. El humor y el valor propio quedan a merced de variables que cambian con el viento. Cuando la necesidad de aprobación se convierte en brújula, cualquiera puede manipular el timón. Por eso conviene revisar en qué apoyamos la sensación de plenitud. Si descansa en el afecto, atesóralo. Si descansa exclusivamente en el afecto, revisa la base. Un vínculo sano se elige desde la abundancia y se sostiene con cuidado, no con la compulsión de ser confirmado a cada minuto. Estos 3 principios iniciales ya redibujan el mapa. Cuestionar la interpretación, devolver el foco al propio alcance y aflojar el nudo de la dependencia. A partir de aquí, el trabajo se vuelve más fino. Aceptar lo que no se puede cambiar sin resignación
entrenar el dominio personal como un músculo y descubrir que la adversidad no fabrica identidades, solo las desnuda en ese terreno, vamos a seguir transitando. Cuarto principio, aceptar lo que llega no significa rendirse, significa dejar de luchar contra lo inevitable para poder dirigir la energía hacia lo que sí puede transformarse. La diferencia entre dolor y sufrimiento está en esa frontera invisible. El dolor viene con la vida, con la pérdida, con el cambio, con la despedida. El sufrimiento nace de resistirse, de repetir mentalmente lo que ya ocurrió, de imaginar cómo debería haber sido. Mientras uno pelea con lo que es, el presente se escapa entre los dedos. Aceptar no es negar ni justificar, es comprender que el pasado no se puede negociar. Aceptar es recuperar el poder que se pierde cuando uno se encierra en la queja. Hay quienes confunden esta idea con resignación, pero es todo lo contrario. Resignarse es rendirse. Aceptar es decidir qué hacer con lo que ya está frente a uno. Cuando alguien logra esa mirada, no se vuelve indiferente, se vuelve lúcido. Deja de gastar energía en el imposible y la invierte en construir algo nuevo desde la herida. Quinto principio, es mejor ser aprendiz en lo saludable que experto en lo destructivo. Muchas personas prefieren quedarse donde se sienten competentes aunque ese lugar las consuma. Mantenerse en una relación tóxica, en un trabajo que ahoga, en una rutina que enferma, solo porque ahí saben moverse, es una forma de miedo. La autoestima madura no se apoya en la perfección, sino en la autenticidad. Y ser auténtico implica tolerar la incomodidad de empezar de nuevo, de sentirse torpe al principio, de admitir que algo aprendido debe desaprenderse. Hay una arrogancia sutil en decir yo siempre fui así. Lo que uno siempre fue puede no haberle servido para ser feliz. La plasticidad del cerebro y la flexibilidad emocional demuestran que el cambio no tiene fecha de vencimiento. El desafío está en tolerar el vacío que deja lo conocido y avanzar hacia un modo de vida que todavía no se domina. Todo crecimiento real incómoda antes de liberar. Sexto principio, no existe libertad sin dominio personal. Dominar no es reprimir, es elegir. La persona emocionalmente madura no reacciona al primer impulso, crea un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive la libertad. Ahí se decide si uno será esclavo del enojo, del miedo o de la venganza, o si podrá responder con conciencia. Esa pausa, breve pero profunda, es la línea que separa la inmadurez de la serenidad. He conocido individuos brillantes en su oficio que perdían el control ante la más mínima contradicción. También he visto personas simples con una capacidad enorme de mantener la calma frente al caos. La diferencia no es el talento ni el contexto, es el dominio interior. Quien se conoce, se observa sin juzgar, detecta la emoción que aparece y la acompaña sin dejar que decida por él. Aprender a decir, esto es lo que siento, pero no soy eso que siento. Es uno de los actos más nobles de libertad. Séptimo principio. La adversidad no te cambia, te muestra quién eres. Las crisis no fabrican debilidades, las revelan. La presión emocional saca a la superficie tanto los miedos que uno escondía como las fuerzas que no sabía que tenía. Una ruptura, una enfermedad, una pérdida, una traición. No inventan nada nuevo. Solo iluminan lo que ya estaba ahí esperando ser visto. Y en esa revelación, por dolorosa que sea, se encuentra la posibilidad de crecer. Lo que aparece bajo presión puede asustar, pero también puede orientar. Cuando algo te descoloca, no lo tomes solo como una herida, míralo como información. Eso que duele te está diciendo qué parte de ti necesita atención, qué aspecto de tu historia pide ser revisado. El sufrimiento consciente deja de ser castigo y se convierte en brújula. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a caminar bajo la lluvia sin perder el rumbo. Octavo principio, hablar menos de los valores
y vivir más de acuerdo con ellos. Vivimos en una época donde todos opinan, donde se predica sobre ética, amor y bienestar mientras las acciones dicen otra cosa. La verdadera coherencia no se mide por el discurso, sino por la conducta. Cuando lo que se dice no coincide con lo que se hace, aparece una grieta interior que se traduce en ansiedad, culpa o irritabilidad. La mente no soporta la disonancia entre el ideal que proclama y la realidad que practica. He escuchado a personas defender la honestidad y mentir con naturalidad, a padres que hablan de familia pero apenas comparten tiempo con sus hijos, a profesionales que pregonan el equilibrio y sacrifican su salud por la competencia. La consecuencia de esa incoherencia no es moral, es psicológica. Nadie puede respetarse si traiciona sistemáticamente sus propios principios. Actuar contra lo que uno valora destruye la autoestima de manera silenciosa. La integridad no es un lujo ético, es una necesidad emocional. Solo cuando el pensamiento, la palabra y la acción se alinean, uno puede sentirse en casa dentro de sí. 9º principio. Alcanzar la autonomía emocional. Esa serenidad que no depende de que el mundo esté en calma. No significa volverse frío o insensible. Significa encontrar un centro interno desde el cual observar las turbulencias sin perder el equilibrio. Hay personas que irradian paz incluso en medio de la tormenta. No porque no sufran, sino porque aprendieron a no entregar el timón de su estabilidad a factores externos. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de recursos internos para afrontarlos. Cuando tu estado emocional depende del comportamiento de los demás, de los resultados o del reconocimiento, vives como en una montaña rusa. Subes con los elogios, caes con la crítica, te exaltas con la ilusión y te derrumbas con la frustración. Pero cuando la serenidad nace de adentro, el vaivén exterior pierde poder. Esa autonomía no aparece de golpe. Se cultiva con práctica, con atención, con pequeñas decisiones diarias que fortalecen la calma. Cada vez que eliges no reaccionar a una provocación, estás entrenando ese músculo invisible que sostiene tu libertad interior. Estos principios no son fórmulas mágicas para eliminar el dolor. El dolor es inevitable. Lo que se puede evitar es el sufrimiento añadido que generamos al resistirnos. La diferencia es decisiva. Perder a alguien duele. Culparse durante meses por no haber hecho más. Eso es sufrimiento elegido. Y aunque no lo parezca, tenemos la capacidad de detener ese proceso. Cada vez que transformamos la queja en reflexión, el reproche en aprendizaje y la reacción en pausa consciente, estamos cultivando una versión más libre de nosotros mismos. Hay una trampa frecuente en quienes comienzan este camino. Intentan controlar incluso su crecimiento, quieren dominar las emociones, eliminar la tristeza, extirpar el miedo, pero la madurez emocional no consiste en erradicar lo humano, sino en relacionarse de otra manera con ello. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de ser arrastrado por lo que se siente, como un surfista que no pelea con la ola, sino que aprende a usar su fuerza. Dominar no es endurecerse, es aprender a moverse con flexibilidad dentro del caos. Al final, estos principios son herramientas de supervivencia emocional, sirven para quienes quieren vivir con autenticidad en un mundo que empuja hacia la confusión. Aplicarlos exige humildad, porque requiere mirar de frente las propias reacciones y reconocer que muchas no están ayudando. Pero esa humildad es el inicio de una libertad más profunda. El verdadero trabajo interior no se nota desde afuera, pero cambia radicalmente la forma en que uno habita su vida. Hay algo que descubrí observando durante años el proceso de quienes realmente logran transformarse. No cambian porque la vida se vuelva más fácil, cambian porque modifican su manera de relacionarse con ella. Recuerdo a un hombre que llegó a consulta con la sensación de que todo había terminado, su pareja lo había dejado después de décadas, sus hijos se habían alejado y su situación económica se había derrumbado. En sus palabras, no me queda nada. Sin embargo, lo que aprendió en los meses siguientes fue
una lección que ningún libro puede enseñar. La vida puede seguir siendo difícil y aún así uno puede sentirse en paz. El primer paso que dio fue minúsculo pero decisivo. Dejó de revisar el teléfono esperando un mensaje que no iba a llegar. Ese pequeño acto de autodominio marcó un punto de inflexión. Fue la primera vez que eligió no alimentar el sufrimiento con la esperanza de controlar lo incontrolable. Luego comenzó a distinguir entre el dolor legítimo de la pérdida y el sufrimiento innecesario del autoengaño. Entendió que no podía decidir si su esposa volvería, pero sí podía decidir qué clase de hombre iba a ser sin ella. Con el tiempo empezó a construir una vida nueva, más sobria, más consciente, más libre. Meses después, cuando aún vivía con lo justo, me dijo algo que resume la esencia de la autonomía emocional. Tengo menos cosas, pero me siento más completo que nunca. Esa frase encierra una paradoja que solo comprende quien atraviesa la oscuridad sin negarla. La plenitud no siempre se encuentra en la abundancia. Muchas veces aparece en el momento en que uno deja de necesitar tanto para sentirse entero. Esa es la libertad de quien ha aprendido a no depender del entorno para sostener su equilibrio. Hay un tramo del proceso que siempre resulta incómodo. Lo llamo el valle del desapego. Es una etapa en la que ya no se depende de lo externo para estar bien, pero todavía no se han desarrollado plenamente los recursos internos. Es un lugar extraño, donde lo viejo ya no sirve y lo nuevo todavía no se consolida. Ahí es cuando uno se siente solo, confundido, sin certezas. Sin embargo, ese vacío no es un castigo, es el terreno fértil donde empieza a germinar una nueva identidad emocional. Muchas personas abandonan en ese punto porque el sufrimiento conocido parece más soportable que la incertidumbre del crecimiento. Prefieren regresar a lo que las lastima antes que atravesar el silencio que antecede a la transformación. Pero quienes se quedan, quienes se atreven a habitar ese valle sin huir, descubren algo extraordinario, que la soledad puede volverse solitud, que el silencio puede volverse paz, que el desapego no empobrece, sino que libera. Uno deja de vivir pendiente de lo que falta y empieza a reconocer lo que ya tiene dentro. Atravesar el valle del desapego cambia la manera en que uno se vincula. Las relaciones dejan de estar basadas en necesidad y se fundan en elección. Cuando el amor no surge del miedo a estar solo, sino de la alegría de compartir desde la plenitud, nace un tipo de conexión más sana y verdadera. Esa es la recompensa silenciosa del crecimiento interior. Descubrir que la calma no se consigue afuera, sino que se construye adentro, paso a paso, en la práctica cotidiana de la conciencia. Cuando uno empieza a cambiar de verdad, el entorno no siempre lo celebra. Muchas veces el crecimiento personal genera resistencia en quienes se beneficiaban de nuestra antigua forma de reaccionar. Cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando pones límites, cuando aprendes a mantener la calma frente a la provocación, algunos se sienten amenazados. El cambio interior altera las dinámicas externas. La madurez emocional tiene un costo social. No todos soportan tu equilibrio. He visto personas que, al fortalecerse internamente, comenzaron a ser tratadas como si se hubieran vuelto frías o egoístas. Pero no era frialdad, era serenidad. Ya no necesitaban complacer a todos para sentirse valiosas. Aprendieron a decir no sin culpa y a sostener ese no sin rabia. Ese cambio desconcierta a quienes estaban acostumbrados a manipular a través de la culpa o el drama, y aunque al principio duela perder ciertas relaciones, ese espacio vacío se convierte en la puerta hacia vínculos más sinceros. También existe un temor recurrente: creer que volverse emocionalmente autónomo implica dejar de sentir. En realidad, sucede lo contrario. Cuando uno deja de estar a la defensiva, deja de reaccionar desde heridas antiguas y deja de buscar validación constante, se abre un espacio más puro para el amor y la empatía. La persona emocionalmente libre no ama menos, ama mejor. No necesita poseer ni controlar al otro, lo elige desde su plenitud.
No teme perder, porque entiende que nada puede arrebatarle lo que ya habita en su interior. El amor que nace desde la carencia busca llenar vacíos. El que nace desde la abundancia se ofrece sin exigencias. El primero pide, el segundo comparte. En las relaciones basadas en dependencia, el afecto se convierte en moneda de cambio. En las basadas en autonomía, el afecto se vuelve una expresión de libertad. Y esa diferencia lo cambia todo. Desaparece la ansiedad por ser amado y aparece la alegría de amar sin miedo. Llegados a este punto surge una paradoja interesante. Estos principios son sencillos de entender pero difíciles de aplicar. Cualquiera puede repetir que no hay que depender de otros para sentirse bien, pero cuando alguien cercano nos critica o nos rechaza, el cuerpo lo siente igual. El desafío está en sostener la calma en medio de esa sacudida emocional. Por eso el crecimiento no se mide por lo que se sabe, sino por lo que se practica. La madurez no se alcanza con lecturas o teorías, sino con entrenamiento constante. Ninguna fortaleza se construye durante la tormenta si antes no se ha entrenado en la calma. Cada decisión pequeña cuenta. No revisar compulsivamente las redes, no contestar desde la rabia, no tomarse como algo personal el mal humor ajeno. Esas acciones mínimas, repetidas día tras día, fortalecen la musculatura invisible del autocontrol. Y un día, sin darse cuenta, uno reacciona distinto. Donde antes había impulso, aparece pausa. Donde había miedo, aparece claridad. Ese es el verdadero progreso. Estas prácticas no eliminan el dolor, pero cambian radicalmente la forma de atravesarlo. Quien ha aprendido a observarse ya no se derrumba igual. Siente la herida, sí, pero no se identifica con ella. Sabe que el dolor tiene principio y fin y que mientras dure puede convertirse en aprendizaje. Esa es la diferencia entre sobrevivir y evolucionar. Y ese tipo de evolución no depende de suerte ni de milagros. Depende del compromiso de conocerse y cultivarse día a día. La libertad emocional no es un punto de llegada. Es un camino que se recorre cada día. Nadie despierta un lunes completamente maduro y en paz. La madurez no es un trofeo, es una práctica. Siempre habrá nuevas situaciones que nos pongan a prueba, nuevos desafíos que toquen viejas heridas, nuevas oportunidades para mirar desde otro ángulo lo que antes dolía. Lo que cambia con el tiempo no es la cantidad de problemas, sino la relación que establecemos con ellos. La vida no se vuelve más fácil, pero sí se vuelve más habitable cuando uno aprende a responder con conciencia. Con el paso de los años, uno deja de medir el crecimiento por lo que obtiene y empieza a medirlo por lo que suelta. Ya no se trata de acumular, sino de depurar. Se aprende a decir adiós a personas, lugares y versiones de uno mismo que ya no encajan en la nueva etapa, y aunque esa renuncia a veces duela, también alivia. Porque cada desprendimiento libera energía para algo más esencial, la propia paz interior. La persona que se embarca en este camino hoy no será la misma dentro de un año. Cambiará su mirada, su tono, su forma de estar en el mundo. El que antes reaccionaba con ira, ahora observa con calma. El que antes temía perder, ahora agradece lo que tiene. El que antes buscaba aprobación, ahora se escucha a sí mismo. Esta transformación es lenta, silenciosa, pero irreversible. Una vez que la conciencia se expande, no vuelve a su tamaño anterior. Y esa expansión es el comienzo real de la libertad. A lo largo de este proceso, uno descubre algo fundamental. Al final del día, lo único que verdaderamente acompaña es la relación que tenemos con nosotros mismos. El ruido del mundo se apaga, los roles cambian, las personas van y vienen, pero la voz interior permanece. Si esa voz es hostil, la vida se vuelve insoportable. Si es comprensiva, la vida se vuelve un lugar más habitable. Por eso el trabajo interior no es un lujo espiritual, es una necesidad existencial. Cuidar la calidad de la conversación interna es cuidar la calidad de la vida entera. Cada
elección, cada pensamiento, cada reacción consciente o automática construye el vínculo que mantenemos con nosotros. Cuando decidimos responder con calma en lugar de explotar, cuando nos tratamos con ternura en lugar de castigo, cuando pedimos ayuda sin vergüenza, estamos educando nuestra propia mente para ser un refugio y no una prisión. Esa es la verdadera independencia emocional, no la frialdad, sino la capacidad de acompañarse sin huir de uno mismo. Y llega un momento, después de mucho ensayo y error, en que uno comprende que la libertad no consiste en cambiar el mundo para que se ajuste a nuestras necesidades, sino en fortalecer el mundo interior para sostener la vida tal como es. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir con plenitud. El trabajo emocional no promete ausencia de dolor, promete presencia de sentido. Y cuando la vida se llena de sentido,